Muy buenos días a toda nuestra comunidad bunkeriana. Buenas tardes. Bueno, dependiendo, porque hay gente que nos escucha en la sí, noche, sí, o en la tarde, o en la mañana. Y después de un largo lapsus, hemos vuelto a hacer presencia para conversar de esos temas de los que la gente o se burla o evita hablar. ¿Cierto, Kurunox? Así es, vamos a hablar de los temas que habitan en la sombra. Después, como dijo Maverick, de mucho tiempo que no habíamos podido grabar por A, B, C, D, F, G, Z, Epsilon motivo. Pero hoy los astros se reunieron y vamos a tratar de tener una hora de programa entretenido, con algunas cosas interesantes. Y eso. Sí, exacto, yo de hecho quiero desquitarme porque como pasó mucho tiempo, aquí vamos a hablar de varios temas. Así es. Bueno, primero partamos saludando a toda la comunidad bunkeriana que ha resistido de manera estoica y no se ha ido todavía ni nos ha mandado a la cresta después de estos lapsus de a veces semanas, meses sin grabar. No fueron tantos meses, pero sí fueron varias semanas y de hecho me sorprende que todavía haya bunkerianos y gente que nos esté esperando. Sí, porque fíjate que cuando subimos en programa, bueno, siempre hay comentarios y todo, y siempre la buena onda ha sido característica de... ha estado siempre presente en la retroalimentación de nuestro programa. Así que ahí súper bien. Fíjate que a mí me gustaría partir este podcast hablando sobre una de mis últimas lecturas. Bueno, en lo que habita las sombras siempre hemos estado ligados al tema de los libros, ¿cierto? Exacto, de nuestras lecturas. Exacto, debería estar perdonado, legal robar libros, pero lamentablemente. ¿Cierto? Y yo quiero compartir ojo que todavía no he terminado el libro, lo comencé, pero ya de lo que voy en la página, a ver, voy en la página 50 y ya han hablado de temas muy interesantes. Me refiero a mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial de el señor Howard, pero ¿cuál es el señor James Howard? Sí, entre paréntesis, yo no estoy diciendo que Kurunox haya robado ese libro, yo solamente digo lo compré por buscar libros. Exacto, tampoco yo ando robando libros, pero te gustaría. Yo debería ser algo permitido, perdonable. Porque ese libro tú me dijiste que de primera no le tenías mucha fe. O sea, no, yo le tenía, todo lo contrario, le tenía mucha fe. Le costaba 26 lucas. Y era delgadita, tenía como 160 páginas, era un pasquín sin ilustraciones, tapas blandas. Y yo dije, 26 lucas por esto, no. Sí, pues fue una decepción para ti. Fue una decepción. Pero yo sabía que había una edición legendaria, tapas duras. Entonces buscando, me ayudaron también a buscar por ahí. Y lo encontramos en Busca Libre en España, no usado de tapas duras. Menos de 20 lucas, sí. Siendo que la edición de bolsillo rancio costaba 26. Sí, pues de hecho yo te conté que lo encontré en una librería acá, ¿sí? En la zona, y yo te llamé y tú me corroboraste que era ese libro, pero aún así estaba muy caro. Sí, y fíjate que yo lo compré con hartas aprensiones porque nunca compro libros usados. O sea, compro libros usados cuando voy a una librería de libros usados. Y estoy consciente que son libros antiguos, que no hay ediciones nuevas. Pero esto hablamos de un libro nuevo, entonces dije, chuta, quizá cómo estará el estado, porque en Busca Libre no te decían nada. La cosa es que llegó, tú lo estás viendo aquí, en un excelente estado, con su sobrecubierta. Sí, excelente. Está nuevo, de hecho. Está nuevo, sí. Yo no entiendo por qué le puso abierto, o sea, usado. Tal vez porque lo abrió de la bolsita. Bueno, sí. El tema es que leyendo al señor Hayward, porque es Hayward y no Howard, es Hayward. Hayward. Sí, Hayward, la Y en medio. Sí. Aprendí, el libro se llama Mito y Leyenda de la Segunda Guerra Mundial porque él enfoca desde ese prisma mucho de toda esta historia a veces alocadas, extrañas, sobrenaturales, muy tiradas las mechas, de hechos y situaciones puntuales que ocurrieron en todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que nosotros siempre, es algo que nosotros siempre hemos escuchado relacionado, por ejemplo, con el mundo esotérico, cuando hablamos de Himmler, ¿cierto? De la rama nazi buscando los objetos de poder, con una carga esotérica. Hemos escuchado las historias de armas increíbles, un montón de cosas. Pero este señor lo aborda de una manera muy seria, la prosa muy entretenida, porque en todo momento está citando, eso es lo genial. En todo momento está citando fuentes fiables, periódicos de la época, crónicas, documentos militares con nombre, con apellido. Está citando a grandes personajes de la época, Churchill, a Roosevelt, etc. Porque él comienza, de hecho, hablando desde la Primera Guerra Mundial. Comienza porque dice que muchos de estos mitos y leyendas comenzaron en la Primera Guerra Mundial, terminaron, pero fueron revividos, reanimados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí, como que se fueron repitiendo, ¿cachai? Sí, eso tiene sentido porque si generalmente lo que tuvo sentido en un conflicto pasado, o sea, lo que funcionó,
si funcionó en un conflicto, lo van a retomar en un segundo conflicto. Porque muchos piensan que la Primera y la Segunda Guerra Mundial no fueron dos guerras, sino que fue una sola guerra. Solamente que hubo un lapsus de más de 20 años ahí. Un lapso bien largo, entonces la paz. Exacto, pero de la paz entre comillas, porque claro, Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, pero después vino el Tratado de Versalles y Alemania se sintió sumamente humillada, todo el pueblo. Claro, porque obviamente que fue brutalmente castigada la Alemania por sus crímenes con esos tratados. Exacto, y los alemanes querían desquitarse, tenían ánimos de venganza, de injusticia tremenda, y por eso esperaban poco menos que la llegada de un Mesías. Claro, y todo ese año fue caldo de cultivo para personajes que crearon esto, como lo fue Hitler, que fueron de a poco este odio, este rencor que fue creciendo hasta que llegó el momento que explotó y llegó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y entonces comienza haciendo alusión de que está hablando de mito y leyenda, comienza la conversación haciendo esta introducción con la Primera Guerra Mundial, y de inmediato introduce un concepto que yo la verdad no conocía, que me enteré al comenzar a leer este libro, que es el concepto de la quinta columna. Yo también había oído hablar de ese concepto de quinta columna, pero no sabía lo que era. ¿Sí? En términos muy simples, la quinta columna, él hace el análisis del origen de este concepto, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, con unas declaraciones del Kaiser, pero en términos muy simples, de la Segunda Guerra Mundial, la quinta columna hace alusión a... Están los dos o más países en conflicto, en este caso la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Los aliados con la Alemania nazi, y los alemanes, o el enemigo, introduce con mucha anticipación, muchas veces, según el mito y leyenda, con mucha anticipación. Me recuerda un poco la Guerra de los Mundos, de la versión de la película. ¿Te acuerdas que las naves estaban, los aliens estaban enterrados, las naves estaban bajo la tierra? Exacto, habían llegado incluso miles de años antes. Claro, la quinta columna juega un poco con esto. Entonces, paracaidistas que cierto, llegan a ciertas zonas de los países que fueron invadidos, los países europeos que fueron invadidos por la Alemania, Holanda, Polonia, etcétera, y llegan disfrazados de campesinos, llegan disfrazados de sacerdotes con todo el hábito. Inmediatamente apenas caen, se sacan el paracaídas y se mezclan en la población y comienzan vidas dentro de estos lugares con documentos falsos o yendo a lugares, zonas muy apartadas, etcétera. Obviamente que sobornan de todo. Y esta quinta columna entonces es el gusano, es el caballo de Troya que empieza desde dentro a carcomer. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de la invasión, ya tenemos muchos soldados que están preparados para atacar ciertos puntos estratégicos, como por ejemplo un control en algún puente donde tienen que cruzar las fuerzas enemigas, por ejemplo atacar zonas estratégicas, hacer señales, porque la quinta columna hace mucha alusión a las señales, por ejemplo para los bombarderos o para que los aviones dejaran caer los paracaidistas en zonas despejadas. Estas señales iban desde luces, linternas, fogatas o muy, muy interesante, flechas hechas con todo tipo de cosas, piedras, arbustos, árboles, incluso autos. Se empezó a dudar hasta de que de repente no se puede encontrar en algún lugar un auto abandonado que lleva mucho tiempo con polvo. Esto es parte de alguien, ¿cierto? De que alguien está enviando un mensaje, este auto debe significar algo. O sea, tiene sentido porque yo creo que si va un avión, la inteligencia de la Luftwaffe le decía a los pilotos, ya, tienen que bombardear las zonas estas, pero ¿sí? Usted va a encontrar una señal que le va a decir de manera más precisa dónde tiene que ir a bombardear. Y claro, justo encontraba, por ejemplo, una señal puesta en un árbol. Exacto. Una espía, y le iba a decir, ya, es allá, y él tiene, si es acá, es porque unos 3 o 4 kilómetros, ahí está el blanco que tiene que bombardear, que podría ser algo así como un búnker subterráneo donde se toman las decisiones estratégicas del país a invadir. Claro, y comenzaban a salir todas estas historias relacionadas sobre todo con los paracaidistas, porque también hubieron formas de intrusión que llegaban los soldados, por ejemplo, en vehículos, en los trenes, camuflados, con disfraces, hablando de mucho disfraz. Fíjate que hay historias de esta quinta columna, de estos soldados cayendo, por ejemplo, algunos con trajes mimetizados del color del cielo, así trajes celestes, hablan de algunas como partes plásticas transparentes, como para un efecto de cielo, una cosa muy rara. Hay historias también de estos soldados disfrazados de, como te decía yo, de campesinos, de obreros, incluso con el uniforme del enemigo, de policías del país o de los militares del país.
con el color púrpura dependiendo de cada país, etc. Pero ponte tú que esta quinta columna empezó a operar algo así como un año antes de que empezara la guerra en sí. De todo, antes y durante. Antes y durante. Y el tema es que esto causó toda una ola como de casa de brujas, una casa de brujas. De paranoia. Ese es el concepto, Maverick. Saltó lejos no importa. Saltó un hielo. Espérate, ¿dónde cayó el hielo? O era una roca radiactiva que... No, era un hielo, mira, que se derretirlo. Que compraste contrabando que era de Marte. Entonces, empezó esta verdadera casa de brujas, donde de pronto tú tenías una actitud un poco extraña, o te veían haciendo un saludo, o indicando algo en el cielo. Ya, este compadre, tú eres parte, ¿cierto?, de los fascistas, malditos nazis, está ahí haciendo alguna señal, etc. Empezó una ola de espías. Se empezó a sospechar de todos, e incluso de los militares, y hay cifras alarmantes, porque el James Hayward, en el libro, con datos reales, con información muy verídica, te habla de mucha gente que murió producto de esta casa de brujas, producto de esta histeria colectiva, ¿cachai? Todos eran posibles espías encubiertos. Y hay historias muy divertidas, muy graciosas, que se repiten una y otra vez, no solo en un solo país, que son las famosas monjas. ¿Por qué? Porque los soldados nazis, los paracaidistas, bajaban vestidos con los hábitos de una monja. ¿Te fijas? Entonces apenas caían se sacaban todo el indumentario con sus armas ocultas, etcétera, y los tipos vestidos de monja trataban de entrar a ciertos lugares, etcétera. ¿Cachai? Entonces hay testimonios de soldados que él cita de distintas crónicas, donde los soldados dicen, por ejemplo, un día iba por la tal parte de la ciudad y de pronto me llamó la atención un grupo de monjas que iban caminando, porque tenían los pies muy grandes y los brazos velludos y las manos peludas, ¿cachai? Y claro, hay harta diferencia entre la fisonomía de una mujer y de un soldado alemán, ¿cachai? Robusto, etc. También hay historias muy alocadas de soldados disfrazados de monjas afeitándose en secreto en bosques o detrás de una casa, etc. A ver. Voy a leer algo. El 31 de mayo, el general Ironside, que después sería comandante en jefe de las fuerzas metropolitanas, escribía en su diario lo siguiente: están llegando informes sobre la quinta columna desde todas partes. Un hombre con un brazalete con la esvástica fue visto cerca de un importante aeródromo del Mando Sur. Recibimos telegramas que nos avisan de movimientos de hombres sospechosos que actúan por la noche en todo el país. O sea, también los altos mandos, esta idea de la quinta columna llevó a los altos mandos, que estaban muy preocupados, o sea, lo tomaron muy en serio. Se cita a Winston Churchill con algunos comunicados, o sea, estamos hablando que no fue solamente de la gente, sino que los militares, el MI6 y el MI5 estuvieron involucrados buscando a los posibles espías que formaban parte de la quinta columna. A ver, eso es demasiado complejo porque cuando se está en estado de guerra, los gobiernos tienen que saber si esas actividades son reales o a lo mejor son una cortina de humo para encubrir las verdaderas actividades. Sí, mira, voy a citar otro. Todos los pasajeros tenían mucho que decir sobre la quinta columna alemana en Holanda. Muchos colaboradores de los nazis, incluso pertenecientes al servicio doméstico, ayudaron a los paracaidistas que aparecían disfrazados de basurero, cura, policía o cartero. Muchas veces llamaban a las puertas de las casas y a punta de pistolas pedían ropa de civil. Muchos paracaidistas que habían caído prisioneros eran chicos de 16 y 17 años. No sabían lo que significaba luchar y le habían dicho a un oficial holandés que les habían empujado del avión cuando sobrevolaban el objetivo. Uno de ellos llevaba en él una última carta de su madre con una foto. Decía que creía que no iba a vivir para verla de nuevo. ¿Sí? Hay una historia que te contaba yo muy interesante de un periodista que se dirigía en Bélgica en un tren. Iba y ve a un sacerdote con facciones como muy musculosas en el rostro, qué sé yo, en el cuerpo, pero con todo su hábito de sacerdote. Y en un momento se le cae la Biblia, y cuando se agacha a recogerla, se le ve la esvástica tatuada en la muñeca, ¿cachai? Y él rápidamente sube y se pone la máscara. Sí. Cosas de ese tipo. Y otra cosa que, aparte, todo esto relacionado con la quinta columna, el caso de golosinas envenenadas. Al parecer, los aviones nazis, los aviones del eje, bombardeaban no solamente con bombas, sino que también con dulces, bombones, cigarrillos envenenados. ¿Te fijas? Sí, eso, como tú me contaste delante, eso a lo mejor no tiene ninguna utilidad porque es más útil matar soldados o oficiales del bando contrario. Claro. Pero al atacar a gente civil, eso echa abajo la moral de la gente y de la comunidad en total. Claro, y entra el miedo a la población, ¿cachai? O sea, ese es el tema.
Y estas historias se escucharon muchas veces. El tema es que como buena leyenda, la leyenda muchas veces tiene elementos que sí tienen en algún momento indicios reales. O sea, se encontraron, los servicios de inteligencia y el ejército muchas veces encontró caramelos, ¿cierto? Que al someterlo al análisis, o sabéis lo que hacían, se los daban a los perros. Y descubrían que estaban envenenados. Porque los perros morían, obviamente. Claro, Empezaban a convulsionar. exacto, los perros convulsionaban y morían. Entonces hicieron varias pruebas y hay antecedentes que sí se encontraron. Pero ¿por qué se transformaron en mito y leyenda? Porque la gran mayoría eran falsos. Testimonios de gente nomás preocupada o que interpretaba mal cosas, etc. Pero era real, porque si se encontraron dulces es porque los nazis, al menos ahí en esa, o bandos que lo utilizaron. Claro, o puede haber sido una prueba, ¿cachai? O puede haber sido tal vez una persona loca del lugar y que fue inmediatamente interpretado de otra forma. Un ejemplo de esto que también menciona el autor es que se encontraron, y aquí estoy hablando de elementos reales, no tanto el mito de la leyenda, se encontraron muchos soldados, muchos paracaidistas muertos. Pero a ver, para que se entienda, espera, voy a poner silencio esta cuestión porque justo me están escribiendo. Se encontraron paracaidistas con todo su equipamiento muertos, porque aterrizaron mal, pero con un balazo en la espalda. Entonces se llegó a la conclusión de que eran soldados que de pronto, no sé, pues habían arrepentido de saltar o habían dudado y los mismos oficiales les habían disparado, ¿cierto? Lo habían ejecutado como una muestra entre los demás y lo habían arrojado. Eso solía hacerse. Me imagino. También se encontraron, bueno, muchos paracaidistas muertos en lugares extraños, en árboles, pero eso es algo más normal. Sí. Y lo otro es que empezaron a contarse historias de, por ejemplo, de que los alemanes habían creado un nuevo prototipo de avión donde ya el paracaidista no tenía que saltar, sino que imagínate un avión bombardero que tiene un receptáculo, así como donde da la bomba, y cada soldado va apretadito en un tubito, ¿yeah? Entonces se abre una puerta, una trampilla abajo, ¿yeah? Y el soldado cae. ¿Yeah? Entonces imagínate un avión que tenga, no sé, pues, 50 de estos receptáculos o 20 de estos receptáculos y van 20 soldados como en este agujero que llevan los submarinos para el torpedo, ¿yeah? Se abre la trampilla y caen. ¿Cachai? Y todos estos paracaidistas cayendo de noche, de día, disfrazados, disparando desde el cielo. Se habló también hablando de la quinta columna de nuevo, de mujeres campesinas muy musculosas con armas de asalto de la época, matando oficiales, etc. O sea, hay muchas historias muy extrañas. A ver si puedo citar otra cosa. Hombres vestidos con uniforme del ejército británico actuaban de forma sospechosa, por lo que perfectamente podría haber sido espías. Primero un coronel de la guardia ordenó incumplir las órdenes y tomar nuevas posiciones. Después un mayor de la brigada que dijo que no se podía atravesar la carretera cuando ésta era transitable. Y por último, un general de brigada ordenó hacer volar un puente en Tournai, pese a las protestas porque aún se necesitaba como paso. ¿Sí? Aquí se citan algunos ejércitos. Lo que acabo de leer es salido de... una historia del regimiento Duke of Wellington. Los soldados de la Royal Scott, el artillero William Brave. A ver aquí. Incluso en 1961 el historiador Richard Collier aceptó como verídico unos hechos muy parecidos que reproducimos a continuación. Y aquí voy a citar. El artillero William Bradbury y 4 compañeros suyos durante la retirada de Dunkerque estaban tomando un té cerca de una granja cuando Jordi, entre comillas, Allen, se acerca con una cara sumamente pálida. ¿Habéis visto alguna vez a una maldita monja afeitándose?, le preguntó. Los 5 hombres vieron, campo a través, lo que siempre habían creído que era el mayor de los cuentos: 2 paracaidistas alemanes quitándose las cofias con los crucifijos colgando y afeitándose detrás de un pajar. Segundos más tarde, las monjas caían acribilladas por munición de calibre 303 y su sangre formó un charco sobre los hábitos negros. ¿Cachai? Entonces, esta leyenda muchas veces tenían historias reales. Al parecer, sí, los nazis utilizaron muchas veces los disfraces de los paracaidistas para poder entrar en los países que querían invadir. Eran países que cayeron muy fácil. Ese es otro argumento que da muy interesante. Que muchas veces esta quinta columna es casi una construcción metafísica para justificar la ineptitud de los militares, que no supieron resguardar los puntos estratégicos como las entradas puentes donde los alemanes los burlaron fácilmente o atacaron fácilmente y pudieron pasar. Porque hubieron muchos lugares que cayeron muy fácil.
¿Cachai, no? Entonces, al parecer, la quinta columna también es una forma de justificar. No, viejo, nosotros caímos porque nosotros somos un buen ejército, pero caímos porque estos malditos alemanes durante meses o años han enviado espías, tenemos, ¿cachai? Entre medio, etcétera. Eso, bueno, no es una mala excusa porque ellos mismos pueden decir, oye, compadre, antes que nosotros llegáramos, la quinta columna ya estaba trabajando, sí, Claro. estaba infestado. Sí. Entonces nosotros no estamos preparados para eso. En todo caso, para tenerlo en cuenta, la quinta columna sería algo así como la quinta rama de las Fuerzas Armadas, porque está la aviación, está el ejército, está claro. la marina, está la policía SS, la policía interna de los nazis. Y la quinta columna sería más bien como el espionaje. Claro, serían. Y todo lo que tenga que ver con entrar al país antes de la invasión para preparar dicha invasión. Preparándola, destruyendo los cimientos desde el inicio. Ejemplo, literalmente rompiendo los cimientos. Se hablaba también de que algunos fuertes de los militares, por ejemplo, del país que iba a ser invadido, caían pero a la primera bomba. ¿Por qué? Porque habían sido construidos a propósito con malos materiales o con cemento muy lavado. Y ahí se hablaba de la quinta columna de alemanes, ¿cachai? Ingenieros, qué sé yo, obreros, que estaban coludidos y que habían, o sea, perdón, que estaban dentro del tema y habían ellos manipulado para que los materiales fueran malos, ¿cachai? Entonces, imagínate un fuerte hecho con cemento, con harta agua, ¿cachai? Sí, o sea, por ejemplo, el cemento debe tener algo así como concreto, pero alguien los espías le pusieron en vez de concreto, pusieron yeso. Claro. O sea, ¿qué es? El yeso se deshace con el agua. O sea, cuando empezó a llover, ya de por sí empezó a resquebrajarse la estructura. Claro, ¿cachai? Y eso tiene sentido, ahora me estoy acordando. La quinta columna, de hecho, tuvo que haber sido utilizada, además de seguro, en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ahora se sabe que en esa época, claro, Rusia no era la Rusia comunista, pero estaba metida en la guerra. Entonces la Alemania quería sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial y no tener que sacarse encima a otro enemigo. Así que, esto viene en un documental, los alemanes concibieron un arma capaz de destruir a un país por dentro. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron un tren, pusieron varios agentes adentro, les pasaron dinero, no sé cuántos millones de dólares o libras esterlinas, no sé. Era mucha plata para la época. Franco suizo, no creo que dólares. Algo así, pero era harta plata. Y adentro iba el arma más poderosa. ¿Cómo se llama? Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin. Lenin se fue en el tren, llegó a Rusia, desencadenó la revolución comunista. Sí. Y como Rusia se hizo comunista, se retiró de la Primera Guerra Mundial. Cayó el zar y ahí nació la Unión Soviética. Y eso fue una movida que habían hecho los alemanes. Que ellos le habían dado todos los recursos a Lenin. Y lo mandaron a Alemania de vuelta, porque él incluso parece que había estado en Estados Unidos, después se volvió a Europa, estuvo viviendo en Alemania, y antes que terminara la Primera Guerra Mundial, se metió en un tren y fue a Rusia. Sí, lo vi en un documental, me pareció súper interesante. Exacto, lo que tú estás diciendo. Eso fue incluso puede ser una acción hecha por la quinta columna de Alemania, ya en la Primera Guerra Mundial. Y de hecho lo consiguieron. Sí. Voy a leer otra cita. En Heugot, una taberna que está junto detrás de la plaza del Palais Bourbon, una espantosa transformación tuvo lugar cuando una monja, que meses atrás había hecho recolectas entre los políticos que eran clientes habituales del local, apareció como hombre y además resultó ser alemán. Como apunta Cocteau, que está citando un periodista, había monjas por todos sitios, ya que quitarle disfraz a una monja era un asunto delicado. Sí. ¿Sí? Y así, bueno, y como te digo, hoy día leí, comencé y voy a la página 50, y esta edición hermosa tiene 300 páginas, con algunas ilustraciones, y todavía me faltan muchos mitos y leyendas a los cuales digan, mira, aquí estoy viendo inmediatamente una imagen de la batalla de Los Ángeles. Yo que una vez hice un programa sobre eso, ¿no era? ¿Te acuerdas? Supongo que en la Casa Blanca vieron como ovnis y Sí. la gente, los soldados estadounidenses empezaron a disparar. Y le dispararon, pero de todo. ¿Cachai? Estamos hablando de un apilamiento masivo de ovni pre-Roswell, pre-Kenneth Arnold. Antes de eso, ya durante la Segunda Guerra Mundial. El mito sobre los supuestos dobles de Hitler aparecen reflejados en este periódico francés de 1944. Mira, analiza la oreja de Hitler. Sí. También leí, bueno, adelantó que había una historia muy extraña de que Hitler tenía un solo testículo y que había sido producto de que él mismo, manipulando un arma, se había volado uno. Y creo que incluso habían dicho que no fue tan así, que fue una herida de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Pero por eso te digo que son estas historias que no tienen un asidero, ¿cachai? ¿No? De muchas versiones. Acá en Chile, en el periodo, bueno, ¿habrán habido sucesos relacionados con la quinta columna? En nuestra versión chilense, me refiero. Chilense, no lo sé. Mira, lo último que se supo acá en Chile, que es algo vergonzoso, que el Estado de Chile, el presidente de la época, estuvo pensando en venderle, le quería vender la isla de Pascua a los nazis. ¿Por qué? Por 2 cruceros o 2 barcos ahí
Y los nazis finalmente habrían dicho que no, porque la isla de Pascua no tenía una importancia estratégica. Claro. No, porque yo te digo, por ejemplo, aquí en la guerra del Pacífico, ¿cachai, no? La quinta columna de los bolivianos, o los peruanos. Peruanos, incluso de los chilenos. Mira, ahí nos faltaría más. Yo debo al menos confesar mi ignorancia en cuanto al tema, porque hay libros que salieron hace poco sobre el espionaje chileno y haría falta echarles una leída y un estudio para tratarlo de manera más profunda. Y yo creo que sí. Todos los países deben tener su quinta columna más o menos desarrollada. Sí. Así que, como te digo, yo el libro de momento me ha parecido fascinante. Voy en la página 50, me falta mucho, así que yo creo que en otros podcasts posteriores podremos seguir comentando, porque esto es solamente el inicio. El gran concepto que forma la columna del libro, que esta de la quinta columna, y después vendrán muchas otras historias. Tengo que llegar todavía a lo de Dunkerque, los dobles de Hitler, armas secretas y un montón de cosas fascinantes e interesantes. Bueno, y después tengo que pasar a ese, que es Armas secretas de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo compré, pero está en la lista. Tengo que terminar este y paso a ese. ¿Okay? Así que harta lectura, harto por hacer, y ojalá que harto por grabar también, sí, ¿cierto, Mabel? No, sí, de hecho ayer yo me compré un libro sobre el informe Hynek, escrito por el mismo Allen Hynek. ¿Ya? No está en buenas condiciones el libro, de hecho las hojas están saliendo, pero se puede leer. Y eso lo tengo ahí pendiente. Oye, pero tú, ahora vas a hablar por casualidad sobre lo de Prometheus. Sí, algo lo mismo. Si yo te relacionado, podría darlo ahora. Sí, mira, de hecho, mira, lo que yo te estaba diciendo es que ese tema yo lo había tocado antes en algunos podcasts, lo había mencionado. ¿Ya? Pero ahora lo voy a volver a tocar porque está la sensación. O sea, a todos les pasa lo mismo de que cuando ves una película de ciencia ficción, uno piensa, oh, pero esto a la realidad se parece. Y eso no es hecho de manera casual. Al parecer está la teoría de que Hollywood, o al menos los poderes, nos muestran ciertas películas que reflejan ciertas realidades porque o nos quieren preparar para lo que venga después, o porque la mejor manera de desmentir o tratar de falsear una realidad es ridiculizándola. Sí, pero las patinetas de Martin McFly todavía no llegan, no se han preparado en vano. Sí, bueno, salieron las zapatillas Nike que se ajustaban solas. Bueno, sí, pero eso sería ya un tema como más anecdótico de tecnología que todavía no se ha desarrollado. Todas las, por ejemplo, del tema relacionado con cuando vemos películas de invasión o de cuando se fusionan las razas, los extraterrestres combinándose con humanos, una cosa así. Sí, más o menos. Incluso cuando muestran tecnologías que años antes parecían imposibles y ahora son una realidad. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que vi una película sobre hace poco llamado Blue Thunder o el Trueno Azul. ¿Ya? Y era un helicóptero súper avanzado que había hecho en Estados Unidos con el fin de pacificar las ciudades. Y eso es del año... me da miedo esa te recomiendo que la veas desde el año 84. Y si no me equivoco, de ahí sale la serie de televisión Lo del Aire. Sí, de ahí sale. Lo del Aire era bacán. Sí, pues, no, yo me acuerdo que Blue Thunder, el Rampa Azul, era buena porque el actor es el mismo que trabaja en Tiburón 1, el Roy Scheider, y él maneja el helicóptero. Y ese helicóptero ya en esos años mostraba una tecnología era sofisticado, así, pero brígido. Que tenía una ametralladora poderosa, era blindado, tenía una supercomputadora, tenía un casco que a donde moviera la cabeza el piloto, ahí se movía la ametralladora. Claro, y para esa época estamos hablando que era hoy en día algo que puede ser mucho más, incluso hasta obsoleto. Exacto. Pero en esa época estamos hablando de algo ultra generación. Sí, pues podía estar detenido en el aire, como sin moverse, cosa que ningún otro helicóptero podía hacer. Incluso podía tener visión nocturna y silencioso. Como estar, o sea, no sé... modo sigilo, sigilo, una cosa así. Totalmente. Esa película muestra algo que ahora ya es una realidad, porque esa tecnología ya está. Sí, la tecnología stealth. Hay aviones que tienen ese super blindaje que son invisibles para muchos radares. Sí, pues incluso hay otra película como ya me estoy yendo, la voy a nombrar igual, una que sacó Clint Eastwood, la protagonizó en el año 82, llamado Firefox, no confundir con el buscador de internet. Sí. Él muestra que era un piloto que... Es rara esa película cuando yo pienso en Clint Eastwood, pienso en su historia de cine y pienso en esa película, lo encuentro como que raro, como que ¿qué hizo? ¿Qué pensó para hacer esa película? Es que yo creo que, bueno, Clint Eastwood es conservador y yo creo que igual era como anticomunista y como fue echado durante la Guerra Fría, como quería dar su granito de arena, como digo. Anticomunista. Sí, porque es un piloto que lo manda a la Unión Soviética a robarse el MiG-29, que era un avión súper ultra avanzado que tenía la Unión Soviética. Sí. Y ahí muestran tecnología que ningún otro avión tenía. Ahora, bien, a lo que yo voy es que en la película Prometheus hay una escena cuando llegan los humanos y llegan a esta luna, ¿cierto? Planeta llama Prometeo. Sí. Y llegan y se logran descubrir esta nave y se meten a una sala ultra super tecnologizada y cuyas instalaciones parecen estar hechas para seres gigantes que miden como 3 metros.
Sí. Y después se meten a un panel de control, y en ese panel apretan unos botones y salen unos hologramas. Ya, dicen que esa escena habría estado basada en la realidad. ¿Por qué? Porque el director Ridley Scott se habría enterado, se habría filtrado una información de que esto ocurrió en el año 2002. ¿Dónde? En Rumania. ¿Por qué? Porque un satélite, creo no tiene que haber sido de los estadounidenses, habría captado una anomalía que provenía de los montes Busegi, ahí en Rumania. No sé si el monte se llama Busegi o los montes, toda la área se llama Busegi. Y dentro de estos montes, creo que se expedía una especie como de radiación. Sí. Entonces, y esto lo vi en un programa que también se los recomiendo, que vio este español David Parceriza, y él lo explica bien lo que pasó en los montes Busegi. ¿Ya? ¿Sí o no? Incluso los miembros, aquí se han metido los miembros del Club Bilderberg porque habían organizado una expedición para ver qué es lo que hay ahí. Entonces llegaron unos gringos, unos estadounidenses, fueron al área en Busegi, en Rumania, y utilizaron una perforadora de última generación, que no es de las convencionales, que usa, creo, si no mal recuerdo, mencionó que plasma y láser. Cavaron un hoyo con ese taladro, ¿Ya? llegaron a una parte donde había una especie como de fuerza electromagnética. Y fueron 3 técnicos a ver, y los 3 técnicos murieron porque estaban en contacto con esta fuerza electromagnética. Y se dieron cuenta de que ahí era peligroso, así que se lo tomaron con más cuidado, hasta que finalmente descubrieron una especie como de triángulo que era de un panel de control, y lograron sacar este campo de fuerza electromagnético. Y ahí Oye, eso ¿sabes qué me suena? A esta famosa historia de los rusos cuando están haciendo el agujero para escuchar los sonidos del infierno y bla, bla, bla. Sí, tiene mucho de eso la historia, de que están haciendo un experimento, una búsqueda, y de repente sin querer se encuentran con algo extraordinario. Sí. Pero acá era diferente, porque los gringos, o sea, estos tipos, sabían más o menos que están buscando algo. No es que estuvieran buscando algo y se encontraron con algo de sorpresa. No, aquí sabía que iban a llegar a algo raro. Y lograron acceder a una habitación que era, creo que era amplia, no sé si muy alta, amplia, una sala como de 50 por 100 metros, me estoy equivocando en las proporciones. Y encontraron lo mismo que sale en Prometeo, que vieron una mesa que era como de 2 metros, y era como una estancia que los seres que estaban ahí medían como más de 3 metros de estatura, mucho más alto que un humano normal. Y claro, y llegaron, y había unos paneles de control, y había dice que había las paredes tan tapizadas, no sé si tapizadas, pero un color verde, que era indestructible, porque ellos decían que trataron de abrirla, hacerle daño, y no se podía. Después, cuando vieron el panel de control, lo apretaron y salieron hologramas. Salieron algo así como un ser muy parecido al ser humano. Y ¿Dónde recoge esto? ¿En el libro? ¿Cómo se llama ese libro? No es un libro. Yo lo recogí de un programa que sale. Ya. No, pensé que estábamos. Ya. Pensé que estábamos hablando de un libro, porque dije, yo quiero ese libro. Al parecer todavía no se ha escrito un libro. Pero habría que averiguar. La raja. Pero te remito otra vez a David Parceriza, el youtuber español que trató este tema. Ahí lo que encontraron en los montes Busegi, en Rumania. Y claro, y cuando dicen, pasó lo mismo que en Prometeo, o sea, estos tipos, los gringos, tocaron los paneles de control y salieron un holograma del planeta Tierra, de la zona donde estaban, sacó supuestamente de los seres humanos, y había como 2 cadenas de ADN, y que supuestamente esa habría sido el ADN con el cual nos habrían diseñado. Y también salieron, supuestamente, a fin de cuentas, que era eso, una base de los Anunnaki, de la raza Denki, de los positivos. Oh, súper brígido. La raza, o sea, la raza extraterrestre que en parte nos habría creado a la raza humana. Y la cosa no termina ahí, porque dice que habrían encontrado otras salas donde habían otros paneles de información. Incluso había 3 túneles, 3 entradas a esos túneles, que uno de ellos llevaba a Egipto. El otro túnel llevaba al Tíbet. Y el tercer túnel llevaba al centro de la Tierra. Eso fue lo que habían encontrado ahí en los montes Busegi. Entonces, ahí sí que tenéis para hacer una película. Exacto. ¿Y qué hicieron los gringos? Se tomaron toda la información que tenían, o sea, saquearon todo el lugar y lo sellaron para que nadie más pudiera entrar. Como Chernobyl, sellarla así. Exacto, ahí no se puede entrar, ahí el gobierno rumano dice no, ahí no existe nada, o muy probablemente el área está restringida. Pero algo, como siempre pasa en estos casos, algo se filtra de esta información, y eso fue en lo que se habría basado Ridley Scott para hacer la película Prometeo. Interesante, porque bueno, muchos de los directores, como nosotros, la historia nos ha demostrado, se basan muchas veces en historias que son reales, bueno, en elementos, en leyendas, en mitos, y también en cosas paranormales muchas veces de este tipo. Exacto, sí, como digo, eso son cosas que han pasado. Como digo, yo voy a averiguar porque no sé si se haya escrito, reportajes sobre esto, pero libros no sé. Lo mismo se puede decir, como decía, citando a Allen Hynek, que él aparece hace un cambio en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, de 1977. Porque dicen que ese encuentro habría aparecido, pero Steven Spielberg y los productores habrían tenido que modificar el guión, que no era el original,
porque había ciertos poderes que no querían que se relatara toda la verdad, aunque fuera en clave de película. Decían, no, esto tiene que cambiarlo, esto no puede pasar así. Pero el hecho en sí pasó. El mismo Allen Hynek asesoró la película y, como le voy a repetir, la escena final cuando llega la nave espacial y están en el centro, Allen Hynek aparece como 8 segundos. Dale, iba a ser la banda sonora. Exacto, cuando aparece un caballero pelocano, barba de chivo, de terno, corbata de lente, con una pipa, ese es Allen Hynek. Exacto, ahí cuando está la melodía para llamar a la nave espacial. Eso recuerda incluso como a la música de Vangelis. ¿Cierto? Sí. Y a mí me recuerda también a Stranger Things. ¿Es un sintetizador que bajé? Sí, no, porque yo estoy haciendo los efectos de Que extraterrestre. está bacán la música. No, ahí también además está decir que parece un personaje interpretado por el actor, o sea, no el actor, el director francés François Truffaut, que se llama el científico francés Lacombe. Ya, Lacombe estaría inspirado en la vida real también en el astrofísico y ufólogo francés, ¿cómo se llama? Jacques Vallée, que a todo esto Jacques Vallée fue secretario y mano derecha del mismo Joseph Allen Hynek. Todo tiene una referencia a la vida real. Y bueno, y también está la versión de que, como dije antes, el guión para Encuentro cercano al tercer tipo era uno, pero cuando en Hollywood lo leyeron, le dijeron a Steven Spielberg, esto no puede salir en la película, así que lo cambia. Al final tuvieron que cambiar más del 30% de la película. ¿Por qué? Porque ese guión se asemejaba mucho a lo que habría pasado en la realidad. Y los productores en Hollywood no quieren, incluso hay poderes fácticos que dicen, no puede revelarse lo que realmente pasó, aunque sea en una película. ¿Qué podcast mejor que con música en vivo? Música alienígena, po, weón. ¿Me quieres sacar una nota alienígena? Voy a ver, no sé Dale, cuál es la música. Maverick. Dale. Mira, si quieren un efecto, pues les roza el dedo así. Ese efecto de... Bueno, Maverick está ahora aplicando sintetizador para crear su versión alienígena. ¿Viste? Y puede ir jugando también con este. Oye, Maverick tiene habilidades, mira, me gustó. Dale, Maverick. El reptiliano. Mira, podría ser como DJ, ¿cachai? Sí, pero es que aquí es fácil. Maverick en el sintetizador produciendo música alienígena. Los sonidos más agudos, vamos a los más graves. Y también puedo ir jugando con este, ¿cachai? Toda la Eso como razón. más oriental. Le voy a hacer el efecto. Ya, pero vamos a estar toda la noche Sí, jugando esto, o sea, que está muy bacán. muy El- entretenido el juguete. El nuevo juguete de El Búnker. Vamos a Exacto. buscar ahí el juguete del Búnker. No, se llama pero la para que quede claro, lo que pasa es que en Hollywood, ellos saben más o menos que cuando se dan cuenta cuando un guión refleja mucho lo que pasó en la realidad, y sobre todo cuando son estos temas delicados como los ovnis, Ya. y se dan cuenta de que, chuta, si lo que van a dar en la película se parece a lo que pasó en la realidad, se pueden meter en problemas, aunque sea una película. Aunque la gente esté segura, la gente no lo va a creer, todas las películas, que no, y hay poderes fácticos que dicen, no, cambien el guión, y si no quieren cambiar el guión, no hacen lo que nosotros queremos, la película no va. Con eso que dijiste, me acordaste de unas historias que de repente salen en YouTube o en internet. De que, por ejemplo, actores como Keanu Reeves denuncian de que hay vampiros en Hollywood y que algunas películas han sido pensadas para acusar de que vampiros que abusan de menores de edad o de droga y cuestiones así. Pruebas de pedofilia. algo Sí, así. muy marciano así. Pero también de repente con una carga esotérica. Qué extraño, ¿eh? Es que mira, hay que decirlo, mira, Keanu Reeves, bueno, se ve una persona seria, pero yo no creo que la esté mintiendo. Yo creo que él sabe algo y no es el único. ¿Y por qué rayos, ahora último, en los últimos años, él no es el único actor en Hollywood que ha salido a denunciar este tipo de Sí. cosas? Oye, pero hay algo que me llama la atención. Fíjate que creo que no lo hemos abordado. Perdón si está un poco disperso, que está tratando de conectar con las redes sociales y jugando aquí con el nuevo chiche. Sí. No sé si te has dado cuenta tú que este año, el 2018, siento yo en lo personal, puede que me esté equivocando, pero por eso quiero compartir tu percepción, de que este año ha sido como, en comparación con el 2012, en comparación con el 2016 y parte de 2017, como un año súper frío relacionado con todo lo extraterrestre, nave espacial y fenómenos de ese tipo. Frío en el sentido de que no han salido mayores Grandes información. noticias, grandes cosas, no Es sé. que tal vez puede ser lo contrario. A lo mejor allá afuera en el espacio puede estar pasando cosas muy fuertes, graves, y los medios de comunicación las tapan. Yo Bueno, creo- esa es la gran conspiración que siempre ha estado de fondo, de que Sí. están ocultando la información. En realidad yo no había pensado en eso. Yo siento que ha sido un año frío en cuanto a los fenómenos ufológicos. Pucha, me carga esta cuestión que se
con respecto a los sonidos ufológicos, perdón, viste que me distraen, chavos. Con respecto a los fenómenos relacionados con extraterrestres, ¿cachai? Con ovnis, etc. Recuerdo que ha sido un año frío en comparación con años anteriores. Siento que yo tengo esta percepción, que esto iba increciendo, ¿cierto? Del 2012, que fue como el gran boom, relacionado con todo el 2012 también. Pero como que ahora siento que tiene va decayendo. Esa es la impresión, por eso no sé si compartes tú. Yo reviso los diarios todos los días, ¿cachai? Creo que este año ha estado más relacionado con temas de sectas, de secuestros, de cosas como esa índole. ¿Sabes que no me es inevitable encontrarte harto de razón? Porque es verdad, porque las noticias que yo, al menos las pocas que he visto, tienen que ver con información pasada ya. Sí, es cachado, ¿no? Sí. Me refiero a que no han pasado grandes cosas, un avistamiento así heavy, de muy buena calidad, muy brígido por muchas personas, sino que pequeñas cositas aisladas. Sí, por acá una luz por aquí, Claro. nada más. O sea, se le ha dado más un poco de cobertura a desastres naturales, Sí. escándalos hollywoodenses, como ya dijimos. Sí, políticos también, Sí, con todo lo exacto. que pasó con Trump, ¿cierto? Y con Kim Jong-un. Jong-un, sí. Sí. Bueno, que sí es importante, pero me refiero al ámbito paranormal. Como te digo, yo he visto más noticias relacionadas alrededor del mundo con sectas, con asesinatos extraños, con sacrificios y cosas por el estilo, pero encuentro que el tema ovni ha estado como... A ver, no es que diga que no haya noticias con el tema ovni, si eso siempre va a haber, por favor, no es lo que quiero decir. Me refiero a que en comparación con otros años anteriores no han habido estas grandes noticias, estas noticias bombas, con un avistamiento en video pero heavy, donde prácticamente se ve la nave, no sé, pues, abduciendo una vaca, pues, bueno, en 1080 p, ¿cachai? En buena resolución. A eso es lo que me refiero. Yo creo, mira, sí, es verdad, está frío, pero vayámonos un poco a la más profunda. Yo pienso que si está frío es porque tiene que haber una razón por la cual los medios de comunicación no le dan cobertura. ¿Mm? Yo creo que de que tiene que estar pasando algo, pasa algo, porque nunca deja de pasar. Y lo tienen que estar encubriendo. Ahora bien, hasta el día que no veamos en el cielo una nave espacial gigante, chuta. Bueno, pues está siempre el tema que hemos conversado, yo siempre vuelvo a él, que es que cuando tú no quieres creer, aunque un alien venga a golpear tu puerta, ¿cierto? Y te amenace con un arma de protones, así, no, eso es de plástico y el arma es de la película Men in Black, ¿cachai? O sea, si no querés creer, nunca nada te va a convencer. Tampoco se trata de llegar al otro punto de creer todo, sino lo que le llamo cualquier conspiranoico. Uy, ¿viste hace poco una polémica acá en Chile? Volviendo al tema de los diarios, yo creo que tú tienes que haberla visto, porque también revisas harto los diarios. De hecho, yo creo que tú, por lo que sé, tú los ves físicamente. Sí, Porque te llegan, yo los veo digitalmente. Pero el tema es que los veo. de las dos cosas un poco. ¿Sí? No sé si viste esta polémica de no sé si geólogo o alguien experto en temas de terremotos, sismos, que criticó a Salfate. Sí, escuché, ¿no fue el Marcelo Lagos? No, ¿en serio no lo viste? A ver, tiene que estar en Publimetro. Pero no fue un científico en todo caso, no fue un, Sí, pero sí. No fue un geólogo, fue un científico Ya, con eso. formación. Sí, perdón. Sí, pero fue alguien con formación, Bueno, alguien con... Fue el Jorge Massa, creo, es el apellido. Ya. Si no me equivoco. Pero, ¿viste la nota o no? Que él criticó a Salfate duramente y que dijo algo así como, bueno, no es posible que esta gente esté en televisión. Sí, pero dice que está mintiendo derechamente. Lo vilipendió así de manera brutal. A ver, Tenía que mostrar, mira, si no me equivoco, es Bueno. el mismo Jorge Massa, y de hecho lo vi ayer. voy a poner Mire, y si fue así, un bueno, diario muy realista y objetivo como el LUN. A mí me gusta el LUN porque me río de las portadas, porque es como, no sé, como The Clinic, ¿cachai? Sí. Para mí como LUN es como The Clinic. ya, pero es que de Clinic dicen que es una versión ya más como de humor que de la cuarta. Bueno, Sí, The Clinic está bien, como últimamente en realidad he visto pocos reportajes buenos. ¿Sabes lo del niño lobo? Que de ahí lo tenemos que hablar. Ojo, está pendiente. A ver, buscando aquí Premio Nacional de Ciencias. debería ser de apellido Massa, Jorge Massa. Ahorran 1 millón con compra conjunta. Sí, bueno. El episodio histórico. Si fue ese, creo que leí la crítica y bueno, y no fue sin razón tampoco. Arenita se compró nuevos lentes. No, Mm. o sea, no. A ver. Pucha, si lo vi. Si lo ¿De vi. qué día es? Creo que. Puede que haya sido ayer y que yo con mi Alzheimer. O incluso que tuvo que haber sido la semana pasada. No, tan viejo no, si fue esta semana, loco. Entonces tenés que poner el nombre del científico, que sería Jorge Massa. ¿Y si no ese? ¿Y si es Jorge Mazo? ¿Por qué? Porque yo lo vi como te digo, ayer o antes de ayer, yo vi una noticia de ese científico.
Pucha, y que quería leer la cuña, quería leer la declaración que emitió el compadre para ser mucho más objetivo y riguroso como lo que habito los hombres. Cristina Kirchner, he robado y todavía me falta robar. Mira la noticia, una papa, un tubérculo con forma de pie. Vaya, vaya. Posible un colegio sin notas. Converse lanzará tenis oficiales de Hello Kitty. Idris Elba suena fuerte para convertirse en el próximo James Bond. No, un James Bond negro, olvídate. No es por ser racista y nada, pero James Bond es blanco, man. Sí, no, es que, bueno, los más, como digo, abiertos liberales dicen, no importa que sea negro o blanco, No. que sea británico, dicen. Es blanco. ¿Ya tú me dijiste Jorge Massa? Sí, debería ser ese. O José Massa o Jorge Massa. Sí, astrónomo, a lo mejor es ese. Ah, ya, astrónomo. A ver. Ese es. Puta, aquí está dando el History Channel. Sí. Ah, aquí está, a ver. Astrónomo José Massa, ¿viste? Sí, pues Astrónomo José Massa, sí, pues trata de charlatán y engrupidor a Salfate. Aquí lo citan, entre comillas, estoy en el Dinamo.cl, dice: tengo la sensación, a lo mejor estoy equivocado radicalmente, que este señor es un hombre culto. Y yo creo que él sabe positivamente que está mintiendo, pero ese cuento vende, argumentó. La hizo corta. ¿Sí? Sí. Bueno, que eso yo creo que tampoco que haya descubierto la cura para el cáncer, si todos lo saben. El astrónomo José Massa estuvo de invitado en No culpes a la noche, programa basura de televisión, donde cuestionó la forma en que la televisión chilena... La televisión chilena... ¿Viste que salió una propaganda basura? Sí. La televisión chilena aborda temas de ciencia lanzando duros dardos en contra de Juan Andrés Salfate. ¿Qué opinas tú, que para ti Salfate siempre ha sido un referente importante? No, jamás he dicho eso. Tú me troleas con que supuestamente me gusta Donald Trump, que me va a gustar ese peluca Te todo. estoy sacando de contexto, ¿cierto? No, nada que ver, hombre. Lo que pasa es que a veces Salfate, cuando dice cosas, de repente cita fuentes y algunos científicos que yo no conocía. Por eso a veces lo veo. Pero de que el tipo no me agrada para nada. Y yo creo que aquí el José Massa, el astrónomo, dice una verdad, porque Salfate dice verdades a media. Incluso miente. ¿Por qué? Porque no le conviene decir toda la verdad, porque si no, no vendería. Me complica cuando dice verdad a media. En el sentido de que, por ejemplo, Dice Salfate verdades. dice que hay alguna conspiración en algunos temas, pero Salfate, y eso es verdad, de que el tema existe. Ya, tranquilo, no está por tanto ahí. Pero lo que hace Salfate es que él no aclara, no dice que se hizo una investigación y que se aclaró que era una mentira. Esa segunda parte no lo dice, porque al aclararlo, pierde la magia. Llega hasta cierto punto Salfate, ¿por qué? Porque vende, y eso es verdad. Y don José Massa dijo una verdad bien asertiva ahí. Entonces, en cierto sentido, lo paranormal vende. Sí. ¿Por qué lo que habitan las sombras tan pobres? Bueno. Porque no sabemos vender la maldición. Pero es que una cosa, si venderíamos, valga la redundancia, nos venderíamos nosotros mismos. Ahí empezaríamos. Hay que vender polémica. ¿Ya? Perdí el hilo. Ahí está. No, que la gente, bunquerianos entiendan. Aquí se tienen que retomar este punto. Bunquerianos tienen que entender que nosotros, Puro Nox y Maverick, somos personas normales. No somos extraterrestres, somos de carne y hueso, no somos ni lindo ni feo, más lo segundo que lo primero. Perdón, habla por ti, Así, bueno, si estoy hablando más por mi lado izquierdo que por el otro. Oh. Somos normales, así que... El 1% serio de lo que tú acabas de decir, que traté de rescatar es un 99% de bullshit. Y si Jesús hubiese sido feo, si hubiese sido cojo y le hubiese faltado un ojo, y hubiese tenido más encima, a ver, ya, cojera, feo, con un ojo visco, ¿lo hubiese seguido tal como lo siguieron, no? Chuta, buena pregunta, Oye, ¿eh? Sí. Si no hubiera sido tan agraciado, bueno, no. Claro, pero con todos los milagros, todas las buenas, las palabras, ¿cachai? La humildad, la buena onda, la humanidad máxima, pero feo, chico, patizambo, visco, cabezón, con forúnculo. ¿Qué hubiese pasado? ¿El icono en la cruz sería diferente? O sea, Jesús tendría menos importancia si hubiese sido feito. Cacho, bueno, sí. acabo de descubrir un pedazo de tema para hacer un libro, man. Imagínate, el Jesús feo. El Jesús feo, bueno, sería una parte por estética. Porque acá en Occidente nosotros crecimos con esas películas de Semana Santa. En Latinoamérica, ¿cierto? Este Jesús flaco, ¿cachai? Sí, ¿Cómo se llama este actor? Que... Robert Powell. Ya, el Robert Powell. Sí, ojos azules, sí. el otro o rubio. Claro, y que sabemos después de los estudios posteriores, donde algunas universidades muy prestigiosas han mostrado una imagen mucho más realista de cómo sería un Jesús que habría vivido en esa época, que muestra un hombre con más grueso, ¿cierto? Físicamente, más tosco, con más barba, más ancho, más seteado, ¿cachai?
con la piel mucho más oscura propio del sol, bla, 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 pero igual aceptable. De hecho, las imágenes reconstruidas por científicos del Jesús más realista, igual me refiero que es piola. Pero hay un Jesús feo, man. Yo creo que ahí sí hubiese sido realmente un sacrificio, un Jesús feo. La gente hubiese seguido un Jesús feo, lo hubiese valorado todo el tema del sacrificio. Chuta, y... Porque me remito a un elemento literario. La figura, el icono del héroe para la literatura clásica, y me refiero exclusivamente al icono del héroe la literatura griega, el héroe tiene un arete, que es esta suma de todas las virtudes. Tiene que ser noble, inteligente, valiente, fuerte y bello. Sí. Porque Aquiles no era feo. No. Odiseo no era feo. París era el hombre más hermoso supuestamente, Sí, ¿cachai? Dentro, etcétera. Incluso yo me acuerdo, leí la Ilíada y decía que el Aquiles era rubio. O sea, claro, era el loco musculoso, valiente, Exacto. fuerte, bello. Patroclo también era bello. Y bueno, no vamos a hablar de la relación entre Aquiles y Patroclo. Pero todos los héroes, todos estos guerreros, ya sea de algunos más nobles que otros, eran bellos y eran un carácter de esta arete, de esta suma de virtudes. Y hay un momento en la Ilíada donde aparece, ¿cómo se llama este héroe? El que era desfigurado, el que tenía una especie de joroba. Ah, el Tercites era. Tercites, Sí. ¿cierto? Que cuando él pide la voz de mando... Sí, pues esa pues, él dice que estamos haciendo acá, estamos perdiendo el tiempo, vámonos de esta guerra. Y lo silencian, y más encima Odiseo le pega con el bastón, lo lo humilla, sí, lo lo silencia. públicamente, lo golpea y lo castiga el tipo. Claro, y cachai, ¿no? Ahí la Ilíada te demuestra, estamos hablando con Maverick del tema a nivel literario, no estamos dando de doctor, sino que estamos hablando de algo bastante simple que cualquiera puede haber visto incluso estar en el liceo. El tema está que este héroe que no tenía, que si bien podía haber sido valiente, fuerte, etcétera, pero no era bello, tenía una deformidad. Y cuando él entra en la conversación donde están todos reunidos, que va pasando el báculo para tener el poder de hablar, ¿cierto? O el bastón, lo que sea esta figura, él se intromete y Odiseo le pega. Estamos hablando de un hombre pegando al otro, que estamos hablando de soldados. Lo humilla, lo calla, lo aplasta, baja su arete y lo expulsa y no tanto por un tema intelectual ni de su argumento, sino que porque el loco también es feo, bueno, y él no lo ve. Hay una relación asimétrica. ¿Por qué? Porque Odiseo no ve a Tercites a su mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en eso, pues ¿no? es verdad, pues lo ve como algo inferior a él. Claro. Cuando Odiseo habla con Aquiles, están hablando del mismo nivel, una relación simétrica. Que incluso yo creo que Odiseo miraba a Aquiles un poco por sobre él. Sí, pero Aquiles le podía hablar. Ya. Sí, cuando habla Aquiles con Héctor, estamos hablando de ambos hombres valientes con una noble, fuerte, entonces por ende se pueden batir en duelo, que es lo que pasó en la muralla de Troya, pero están al mismo nivel. Es verdad, lo que si Odiseo no era tan lindo como Aquiles, pero Odiseo era astuto. Era muy inteligente. Bastante. Era incluso muy inteligente. tenía carisma, sabía guiar ejércitos. ¿No? Quizás no tanto como ¿cómo se llama su jefe? Como minero, como Agamenón. ¿Ya? Pero no, por lo menos, Agamenón era un pobre bueno. Sí, pero por lo menos Odiseo era astuto, o sea, su inteligencia como equiparaba lo que le faltaba y lo que no tenía Aquiles. Claro. Por eso Aquiles también lo respetaba por lo mismo. Claro, pero ¿cachai? Que tenemos esta figura de este héroe con la deformidad, que ya no está al nivel del otro. Sí. Entonces vuelvo a esta idea. Y un Jesús deforme. ¿Qué hubiese pasado con un Jesús deforme? Chuta, es que yo creo que en una de esas, bueno, pero deforme, pero si aún así hacía milagros y tenía ese tipo de cosas, de asuntos como paranormales, igual la gente lo hubiera seguido, pero no sé si con tanta, como le digo, vehemencia o con tanta fanatismo como fue en su época. Sí, porque no habría sido lo mismo. Digamos que el tema, aunque tratemos de negarlo, no sé, está interesante el tema, sí, o sea, yo no te voy a mentir. No es que hayamos descubierto la pólvora. Esta cuestión tiene que haberse le ocurrido a mucha gente. Pero primera vez que lo sacamos a colación aquí en Lo que habita la sombra. Sí. ¿Cachai? Me parece interesante de una figura, una deidad, una figura importante para la cultura occidental, bueno, también conocida en Oriente, que es muy importante en nuestra evolución como humanidad, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese sido deforme? O sea, ¿cuál hubiese sido la percepción? Pensemos en los cuadros, en las esculturas. ¿Te imagináis un Jesús deforme en la crucifixión? En la cruz. Ir a la iglesia a adorar a un tipo deforme. No, y yo creo que, y aunque la realidad hubiera sido deforme, igual lo habrían idealizado en las pinturas y en las diferentes representaciones. No sé, o sea, lo de idealizar sí. O por lo menos habían tratado de arreglar un poco su físico si hubiera sido así. Ya. Entonces sí, meterle un poco de Photoshop. Más o menos así como en la época. Ahí decirle, ya no era tan deforme, ahí tratan de ahí un poco de convertirlo, o sea, de decirle, ya chuta, si no es tan proporcional acá, vamos a proporcionarle un poco acá. Ahí. Toda la imagen del líder supuestamente la gente la quiere ver lo más perfecta posible. Claro, hasta donde se pueda. Claro, porque igual
las personas que la gente sigue generalmente tienen este valor agregado que también tiene que ver con el tema físico, que hoy siempre ha tenido importancia. Ahora, por ejemplo, yo puedo pensar en otras personas. Pienso en Sartre, ¿ya? Sí. Sartre, filósofo, pensador francés muy importante, ¿cachai? Para la filosofía, con todos sus postulados, ¿cachai? Existencialista, la náusea, juicio close, etcétera, etcétera. Y luego era visco. Así pues, visco, también era bajo estatura, no era agraciado físicamente. Pero era un cabrón. Sí, exacto. Era un intelectual muy cabrón. Era un tipo que donde llegaba, ¿cachai? Tenía, según lo que leí y he estudiado, era un tipo muy instruido, agradable a nivel intelectual por la forma en que se expresaba y podía conversar con cualquier parroquiano. Hay algunas leyendas muy divertidas que él, en ciertas, incluso así como lugares de chopería, ¿cachai? El loco se ponía a discutir de filosofía, incluso escribió algunos escritos y ensayos en esos contextos. O sea, estaba un tipo más cercano y ya todo lo que podría perder por el tema físico, que puede sonar como una pelotudez. Es lo que estoy diciendo, exacto, porque la gente que sabe tiene que decir, este weón está hablando de Sartre, un gran filósofo, y está hablando del tema disco, qué weón más mongo. Pero estoy haciendo en relación a la conversación que tenemos con respecto a Jesús y este tema de valorar a la persona, tanto por un tema intelectual, pero también por el tema físico. Claro, tiene de todo un poco. Pero tú tienes razón, porque Sartre, si bien físicamente no era agraciado, pero el tipo intelectualmente era una bala, un misil. De hecho, una obra conocida de él, A Puerta Cerrada, la escribió en un café por una apuesta. Pues le dijeron, no es capaz de escribir esto, y Sartre pidió lápiz y papel y escribió A Puerta Cerrada, así como obra maestra. Sí, eso es lo que te decía. Yo la leí porque la trabajé en una monografía en la U, Juice Close. Me gusta mucho esa obra porque básicamente llega a esta resolución de que el infierno está en la tierra y que el infierno es el otro, es tu vecino, es tu hermano, es tu amigo, es el otro. ¿Cachai? Sí. Hay otro ejemplo incluso de la antigüedad. Se decía que el famoso filósofo Sócrates físicamente no era para nada agraciado. Sí, era bien feíto. Pero sin embargo la juventud en esa época lo seguía, la gente lo que quería puro escucharlo a él. Platón también, su discípulo. ¿Te acuerdas cuando hablamos con otra Isa? Que Sócrates practicaba artes marciales también, exacto, de la época griega, como una especie de lucha greco-romana. Exacto, Platón también, los grandes filósofos cultivan toda la parte física también, además de la intelectual. Igual era feo. Pero en cambio cuando tú ves... Pero lo seguían. Sí, cuando tú ves el cuadro de la academia, aparece... Aristóteles se ve encachado, y lo muestra cuando está más jovencito, se ve... Sí, pues se ve. Y Platón no se queda atrás tampoco. Porque para Platón, en el cuadro de la academia, igual aparece como el maestro, el sabio, ¿cachai? Barba, pelo cano, con su túnica, ¿cachai? Creo que lleva el Fedro en brazos y Aristóteles lleva la metafísica. Sí, porque ¿cómo es? Que Platón dice para arriba, que está apuntando hacia arriba, el cielo, el mundo de la idea, y Aristóteles dice no, abajo, ahí. El mundo físico. Sí, es muy bonito ese cuadro. Es de Rafael Sanzio, ¿cierto? Me parece que sí, no estaría muy seguro, pero... Sí, pero el cuadro es la academia. Sí. Pero ya, pues Aristóteles igual, ¿cachai? No era feo, man. O sea, pensemos en el gran conquistador griego, el gran soldado, el gran estratega. Alejandro Magno. Alejandro Magno era encachado. Sí, bueno, demasiado encachado. Claro, se engrupió a Cleopatra. Sí. No, ese fue Julio César. Julio César, me equivoqué. Ojo, que Julio César tan encachado no era calvo, pero sin embargo, aquí está una especie como de división. Lindo no era tan lindo como Alejandro Magno, pero dicen que era atractivo. El tipo era seductor. El tipo, si bien era calvo... Y esos son de esos libros que leíste tú. ¿Te apuesto que estás citando tu lectura? No es tanto eso. Yo había leído que el tipo, si bien era calvo, pero usaba su corona de laurel, y con eso destacaba. Sí, pues, o sea... Entonces, yo creo que lo que estamos llegando como colofones es que si hubiese existido un Jesús con alguna deformidad, porque ni siquiera hablamos de feito, sino que yo exageré más y hablaba de una deformidad, tal vez si todo lo positivo que tiene, en este caso el tema de los milagros, de la humanidad, del sacrificio, hubiese dejado de lado el otro lado, la otra parte. O sea, tú dices que no hubiera trascendido en la historia si hubiera sido mucho más o deforme. Yo creo que sí, pero en menor medida y con ciertas aprensiones. ¿Cachai? O sea, tú dices que por lo menos en Occidente no lo valoraríamos tanto como claro, es lo que pienso yo. Pero igual se valoraría, porque insisto, es como lo que nosotros vemos en el día a día. El cachado que cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones interpersonales, de pronto hay parejas que no sé, uno o los dos no son tan atractivos físicamente, pero tienen otro elemento. La gracia, la buena onda, la comicidad, que es lo que tú queráis. Entonces uno termina valorando, porque si el mundo se rigiera solamente por el tema físico, seríamos unos muy superficiales de mierda y seríamos unas basuras.
Más de lo que ya somos como humanidad. Mira, como último recurso, yo te podría citar un ejemplo más contemporáneo. A ver. Mahatma Gandhi. Ya. Físicamente no era para nada. Sí. No era lindo, era pelado, era chico. Pero sin embargo, en la parte. Pero no era deforme, pues, weón. No era deforme, pero sin embargo. Era antropomórficamente aceptable. Sí, pero como te digo, no. Tampoco era lindo, pero. Aparte era un líder espiritual. Sí. Bueno, Jesús también. Mira que estoy diciendo, estoy resurrección. Hay como un paralelo, se parecen un poco esos dos. O sea, líder espiritual. Bueno, Gandhi no hizo milagros. No hizo milagros, pero sí, bueno, pregonó y practicó varias de los valores que él. Y la madre Teresa era bien feíta, pues. Oh, me voy a pudrir en el infierno por esa declaración. Oye, ahora último salió varias informaciones de que la María Teresa no era tan buena como muchos pensaban, ¿eh? Averigua bien, ¿eh? Sí, que chavos los memes de internet Sí. sale una Madre Teresa así con una cara satánica, así como yo también tenía un lado oscuro y bolas de ese tipo. No, dicen que eso tiene harto de verdad, pero no creo que haya espacio ahora para tratarlo. Ya Sí. sé como Y el padre Hurtado, Es que no sé si tenga otro. Mira, lo único que he escuchado de él. Latin Lovers. Y no sé si darle mucha credibilidad a eso de que era demasiado fascista. O sea, el tipo no era tan. ¿Cómo fascista? No lo digo yo, lo dijo un conocido mío que, bueno, el tipo es comunista. Y él decía que no le gustaba porque había tratado de averiguar sobre el padre Hurtado y decía, no, me decepcioné porque era fascista, era facho. Pero no le creo mucho porque el tipo también era comunista. Soy redes sociales realmente son bien machistas, ¿eh? No, así como tú te has dicho, la mujer en la cocina, todo bien. Yo leí mentira. Yo leí un comentario más que eso decía, mentira. Dios en el cielo, la mujer en la cocina, todo bien. No, te la diste, Así decía, todo bien. Tú también, como la mentira, cuando No, una vez dije, dije que tú estás en Chile y te robaste un barril de vino. Y eso era mentira, y tú dijiste mentira, tú nunca te has robado barriles de vino. God in the heaven, aquí hay un... Sí, y aquí te voy a cagar, weón. Cuando tú dijiste el chiste, ¿te acordás del chiste o no? Dilo, ¿el chiste del desierto? El del desierto, exacto. Es un clásico. Ya, pero tú lo contáis con un gozo. Exacto. No, yo ahí me mando su profesor Rosa, ¿cachai? ¿No? Sí, pero machista, pero a morir. O sea, en la historia de la humanidad no había otro machista más que tú. Pero es un chiste nomás, lo único que me sé. Pero donde lo he contado ha sido una bomba. Y incluso una vez te cuento una infidencia. Lo conté en un contexto donde había una persona en un rango asimétrico, yo estaba en un rango superior, entonces yo conté, y era declaradamente feminista. ¿Cachai? Una persona en práctica, entonces era su tutor. Entonces no podía nada que hacer. Y yo hice una introducción súper larga, desarrollé el chiste, pero muy largo, ¿cachai? Entonces todo el rato yo estaba con su cara así como feliz, como expectante, para el remate, bueno. Y llegó el remate y la cara se le cayó al piso, weón. Y no pude decir nada porque, ¿cachai? Yo era su tutor, entonces no podía... Sí, no puede decir... Nada. Con la cara se le cayó al piso, weón. Pero yo más encima me di el agrado, el lujo de alargarlo, ¿cachai? De desarrollar y le puse más cosas. Me mandé contigo su profesor Rosa. Sí, porque yo pensé que el chiste iba a terminar de otra manera. Claro, obviamente, porque tú lo esperáis, el remate no lo esperáis, pues. Pero una cosa, es un gran chiste, weón. Yo veo la manera como gozáis ese chiste, no. Te estás diciendo que de verdad de fondo hay algo. Sí, hay algo... refleja tu herencia al 100%. Y... No, falso. Vamos a borrar, no te preocupes, voy a borrar todo esto. Voy a dejar solamente las partes en las que caen mal tú. No, yo voy a estar ahí. ¿Sabes qué más me dije? Voy a subir tu chiste de Pinochet. A ver, te quiero ver cómo defendí esa blasfemia. Contra tu general. No mi general. La grosería de alto calibre, bueno, el lenguaje vulgar y soez. Hablando de heces humanas, ¿no? Yo por eso no lo subí, no pude, bueno. Mira, ese chiste en realidad nunca lo conté. No lo inventé yo, se inventó por ahí por el año 80 y se contaba de manera bien bastante ahí... Solapado, oculta... Es que en esa época tenía que montarse bien... Obvio, claro, sí, te entiendo. Pero yo no lo conocía y tú cuando me lo contaste, yo igual me reí. Sí, igual me río. Que es chistoso. Pero es muy soez para mí. Yo me gustan los chistes que no son, que juegan más con con el remate, no sé, pero yo no soy de chistes groseros. Por ejemplo, el chiste machista, te das cuenta que no tiene cero grosería. Sí, no, o sea, ya, pero es que este chiste ya es verdad, tiene grosería, pero no tiene tanta grosería, no se refiere a las heces fecales, ¿no? Por ahí pero se eso una grosería. Es desagradable. Tanto que es desagradable, no. Bueno, para mí es desagradable. Para el protagonista fue desagradable, ¿no? Y quizás la sorpresa al final cuando la gente se da cuenta de qué estaba hecho el personaje en cuestión. Weón, te imagino contando de chiste en dictadura, weón. Ahí, te hubiese querido ver, weón. Déjame. ¿Metallica? ¿Ya? Eso es su tema de metal. Y el mejor los mejores temas Metallica. Exacto, y nada más importa, weón. Yo tengo el vinilo ahí. Sí, nothing else matters. Matters. La pronunciación de Maverick. Excelente. Maverick.
Tú has escuchado, al igual que toda la gente que nos está escuchando ahora, lo que habita las sombras de Arica, Punta Arenas, de Alemania, Chiloé, de que en el mundo siempre han habido historias de los niños salvajes, el niño, pensemos en Tarzán, en Mowgli, ¿cierto? Y todas estas historias que también tienen un asidero lógico, real, de los niños salvajes que han habido en Polonia, en distintas partes del mundo, que todos hemos escuchado alguna vez. Pero lo que yo hoy día me enteré, y lo digo de verdad, reconociendo mi ignorancia, hoy día revisando el diario, buscando siempre, bueno, revisando primero la acontecer nacional e internacional, la basura que hay entre medio, con el ojo ahí de saburón, buscando lo paranormal, me encontré con la curiosa historia del niño lobo chileno que cumplió 70 años, Caucau, así se le denominó. ¿Ya? Ojo, no confundir con el puente Caucau. No. Este fue el sobrenombre del niño. Fue encontrado en el sur un 10 de agosto de 1948. Su historia parece mágica y ha sido inspiración para libros y cuentos, pero el relato dista bastante de un mundo de fantasía. Hoy, hace exactamente 70 años, vecinos del sector Río Pescado, comuna de Puerto Vara, fueron a hacer denuncia al retén de carabineros del lugar. Las denuncias eran extrañas. Denunciaban que algo estaba saqueando los gallineros y despensas. Solo desaparecía alimento, nada de mayor valor. Incluso muchos pensaron que se trataba de un puma o algún animal. Los vecinos señalaban que algo correteaba a los animales y les robaba los huevos. Tras el aumento de las denuncias, Carabineros recorrió los bosques de la zona. Encontraron al supuesto responsable de los robos entre los matorrales y el resultado los dejó en shock. No era un animal, se trataba de un niño, pero que estaba en un estado muy extraño. Bajar un poco la música metálica. Se encontraba cubierto de vellos. Su postura al caminar era en 4 patas, similar a un perro. En aquella época, y tras su descubrimiento, fue declarado como el tercer caso del niño lobo del mundo, aunque realmente se trataba del tercer caso del siglo XX. Hay distintas versiones. Algunos señalan que cuando se escapaba jugaba con perros salvajes del campo. Otros que compartía con pumas y pequeños zorros comunes en el bosque de esa zona. Ahí ya está la parte de la leyenda, sí, ¿cierto? Que se exagera. Vicente tenía, en ese entonces, solo 10 años. Cuando lo capturaron, el pequeño rasguñó y mordió al carabinero que lo atrapó. El niño lobo estuvo encerrado 6 días en el retén, lo cual encuentra una monstruosidad. Sí, bueno, sí, 1900, no estamos, no sé, por el siglo XVII. 1948 y encerrado a un cabro chico de año en un retén 10 días, bueno, una hueá monstruosa. Bueno, luego fue trasladado a la comisaría de Puerto Varas, donde lo mantuvieron tras las rejas. Muchas personas acudían a verlo como si se tratara de una atracción de circo. Otra hueá horrible. Oye, Chile, qué retrógrada. Sí, estamos, insisto, 1900, no 1800. Sí. 1948. Siglo XX, o sea. Tan retrasado estábamos como para tener a un niño de años encerrado y que la gente lo fuera a ver. Al parecer sí, porque no. Chile siempre es un país subdesarrollado y Sí. lo seguimos siendo. Por mucho que digan, no, que no Sí. Económico tal Hoy vez. día, el eufemismo, pero, recuerda, en vías de desarrollo. Vías de exacto. Sí, nosotros no, son desarrollados como los pumas en Latinoamérica, no. Sí, uno. Estamos en vías de desarrollo. Y la familia de Caucau no se supo de ella hasta mucho después. Un periodista de la época dio con su papá. Vivía en una zona de las cascadas, que en aquellos tiempos no era muy accesible. El padre del niño se llamaba Antolín Caucau. La familia, como la mayoría de los trabajadores agrícolas de la época, vivía en una ranchita humilde. Tablas de madera, piso de tierra, baño de hoyo, al exterior, pese al frío que hay en el sur. Los padres del niño no vivían juntos cuando fueron contactados tras el caso. Pero la historia era un tanto dramática. Su madre se había ido por problemas de alcoholismo con otra pareja. Antolín también estaba con otra pareja y tenía una hija pequeña. Otro de sus hijos, hermanos del padre y madre de Vicente, vivía también con Antolín, su madrastra y su hermana pequeña. Según un relato del padre de Vicente, a prensa regional de aquellos años, el niño de en verdad se llamaba José Mercedes Caucau Barría, cuyo Vicente fue bautizado después cuando lo encontraron. Aquí hay una cita. Yo estaba en poder de los señores Hoffman cuando se extravió José, en el junio del 48. A Caucau lo encontraron el 10 de agosto de ese año. Lo buscamos por todas partes, pensando que andaría por ahí nomás. Lo busqué por el lado de Octay, desesperado. Puede sonar curioso. Yo estaba en poder de... porque lo que trata de hacer aquí referencia al periodista es que el padre era un campesino muy guaso, nivel extremo, inculto, ¿cachai? Alfabeto. Un hombre muy, muy básico. Muy básico. Entonces cuando él dice yo estaba a cargo es porque toda su familia, sus padres y
padre y su padre habían servido como peones a una familia acaudalada de la zona o un su empleador. Entonces él habla, ¿cachai? Yo estaba en poder de, casi como que fuera un objeto. La cosa que, lo crudo es que cuando le preguntamos qué pensaba de su hijo, el padre respondió, citamos en comillas: yo no pensaba nada, creíamos que se había perdido nomás, que podría estar muerto en el bosque o que se lo habían comido los animales. En la zona rondaban muchos pumas en esa época, que se comían los terneros y ovejas. ¿Te gustó mi imitación del padre Guaso? Es fiel. Fiel. Entonces, ¿cachai? Le van a preguntar al padre: oye, su hijo, nada se perdió nomás pues, por el bosque, se lo comieron los animales. Es que cero cariño, amor. Una basura. No tiene ningún interés ni sentimiento hacia su hijo, chuta. Entonces, ¿cachai? Que este pobre niño, que fue encontrado en estas condiciones de animal, ¿cachai? Fue pasando por distintas familias que lo adoptaron, que al parecer fue buena onda porque no lo maltrataron, sino que pasó por distintos motivos, pero terminó bien la historia. De hecho, murió a los 70 y tantos años, ya viejito. ¿Viste? O sea, murió no hace mucho. Y volvemos con los efectos especiales. ¿Qué opinas tú del caso del niño de Caucao en Chile? Mira, me sorprende porque no sabía que había un caso acá, bueno, aquí en Chile, sobre un niño lobo. Pero sin embargo tiene un final feliz porque estos casos no suelen tenerlos. Sí. Tiene, como te digo, tuvo una vida normal, aunque al parecer hasta bien anciano logró arrastrar, entre comillas, como se puede decir, ciertas secuelas de su antigua vida. O sea, tenía ciertos hábitos que podrían calificarse como de animal, como medio como de primitivo, pero eso es entendible, porque toda su niñez, su formación, estuvo al lado de en la naturaleza junto con animales salvajes. Repito, me sorprende bastante porque acá no sabía que acá en Chile se pudo dar algo así. Sí. ¿Cierto? O sea, yo, como había conversado antes, son muchas las historias de los niños salvajes que se cuentan, pero generalmente uno las escucha en otras partes del mundo, no en nuestro país, ¿cachai? Pero tuvimos al parecer nuestro Chico Mowgli. Sí, es que depende porque es como lo que sale en las películas, de que típico que va un avión, una familia se estrella en una selva, la familia muere, solo sobrevive un niño muy menor, como de 1 o 2 años. Y es criado por los animales, como lobos, etc. Exacto, pasan los años, ya es adulto y el tipo ya tiene una posición ganada, pero dentro de la jerarquía de los animales que lo criaron. Por ejemplo, en el Tarzán fueron los monos. Sí. Yo vi otras veces una película de una niña, pero que fue criada también por lobos. Sí, en Rumania hay una versión creo que de lobo. En Rusia creo que hace poco se supo el caso de, no sé si 1 o 2 niños, algo así. Sí, o sea, son muchos, como te digo, son muchas las historias que se cuentan alrededor del mundo. Lo interesante es que nosotros tenemos nuestra propia versión. Te has fijado que siempre en Chile es como ese afán de que, no sé, pues, lo típico, muestran un partido de fútbol y en la gradería, así fue un partido de Rumania versus Polonia, y se está jugando en Sri Lanka, y a lo que quiero llegar, estoy exagerando, y en las gradas un chileno con una bandera, ¿cachai? Como que siempre hay un buen en todos lados. Sí. Entonces, si el mundo tiene hombres, niños salvajes, nosotros también tenemos que tener uno. El mundo tiene a Mothman, nosotros también tenemos una versión de Mothman, ¿cachai? El mundo tiene el lago Ness, en Chile también tenemos otra versión del lago Ness. O sea, como que no podemos quedarnos quietos o en una escala inferior. Oye, eso último es verdad. Yo escuché que por allá en Rancagua o sexta región había un monstruo en un lago y ese lago ya no existe, se secó. Y dicen que ese monstruo tal vez los restos estarían bajo la tierra, porque ahora donde antes estuvo el lago, ahora hay una tierra, creo que cultivan algo, o sea, hay unas plantaciones. Y no es la única zona, hay varias historias. De hecho, por ejemplo, tenemos nuestro Pie Grande, nuestro propio Yeti. En Rengo existía el club de amigos del monstruo de la nieve de Rengo. ¿Cachai, no? ¿Club de amigos? El club de amigos, una agrupación de alpinistas, ¿cachai? Que escalaban y buscaban evidencias, etcétera. El club de amigos. Pero entonces no hay que confundir, no quiere decir que si los tipos hayan entablado algún tipo de relación. No, se llama en el sentido de que ellos tenían una relación mucho más positiva, que habían habido experiencias de avistamiento. De hecho, este compadre, aquí está en la biblioteca de César Parra, en Guatampa y Casa Embujada de Chile, recoge una historia que de hecho tiene su fuente en un diario de la época, en el diario Austral, donde unos tipos están escalando unos cerros, ¿cachai? Que no sé, el volcán Villarrica, parece, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro en esa parte, pero sé que están escalando un macizo. Y ven a lo lejos, ¿cachai? Un homínido, grandote, ¿cachai? Peludo, caminando, y cuando lo ves se asusta y comienza como a avanzar su paso y se pierde entre medio del lugar, ¿cachai? Y los tipos estaban
alpinistas, o sea, colgando de los cordeles, ¿cachai? Típica escena así como de película en la roca, los locos estaban haciendo esa pega. ¿Cachai? Lo vi. Y de ahí empezaron otros avistamientos y se formó el club de amigos. Pero ahora efectivamente habrán avistado a este supuesto homínido, ¿o no? Más de una vez. Bueno, quién sabe, hay varias historias. Que lo otro también que hay otra historia en otros lados. Por ejemplo, hay una historia curiosa en Chillán también, en la cordillera, donde está el sector de las termas y mucho más para arriba. También hay historias de avistamiento de un homínido extraño. En realidad no se habla de homínido porque la gente que lo ve habla de un hombre alto, peludo, ¿cachai? Con un vello que cubre todo su cuerpo, que cuando siente la presencia humana se escapa. Eso te están describiendo un pie grande. ¿Sí? ¿Qué más? Porque en Chile no tenemos monos. Como para decir, es un orangután, sí, es un ¿cachai? No hay monos ni osos, aunque a ti te gustaría que hubieran osos. Sí, me gustaría que hubieran osos. Pero en Chile, lamentablemente, los monos y los osos que tenemos están en los zoológicos. Sí, por los primates no hay acá. No tenemos primates como para confundir, ¿cachai? Y no hay ningún animal que en Chile que se le parezca a algo como pie grande. Porque por último, un orangután o un gran gorila se para, ¿cierto?, en sus dos extremidades. Sí. Se puede ver de lejos, confundir, qué sé yo, aunque la piel sea oscura, tú lo podés ver porque en Chile sería algo raro. Sí. Tú no veis si estáis, no sé, en otros países, si estáis en el Congo y veis un mono de lejos, ya te entiendo. Sí, pues sabes lo que estás viendo ahí. Claro. Acá nosotros podríamos ver, no sé, un pudú, un puma, un zorro, qué sé yo, una cosa así. Un castor en el sur, pero no voy a confundir un castor con pie grande. No, ¿cómo se te ocurre? Si la forma antropomórfica es fácilmente reconocible. Exacto. Bueno, y en Chile tenemos nuestro bestiario de criaturas extrañas, tenemos al cuero, al colocolo, al chubiño y un montón de otras criaturas extrañas. Tenemos nuestra fauna. Así que interesante que tengamos nuestro propio niño lobo. Mira, eso, como te digo, no sé si, no puedo llamarlo anécdota, pero repito, a mí me sorprende que hayamos tenido un caso así, pero eso más que nada habría sido originado por un caso de abandono. Claro, porque la declaración del padre te dan son bastante claras, donde se muestra que no hay interés, o sea, si te pierde tu hijo, tú lo buscáis por cielos, mar y tierra, y no decís, no, se lo comieron los animales, está por el bosque. Es como que se me perdió un chaleco, una prenda y ya. Un chivo, sí, yo creo que un chivo no hubiese cuidado mal, viejo. Sí. Pero está hablando de 1948, sector rural, gente analfabeta, muy elemental, muy básica, que vivía en una relación de casi de maestro-esclavo con su amo. ¿Cachai? De hecho era así. Sí, entonces por eso uno también manteniendo el contexto puede verlo, puede entenderlo, no justificarlo, pero sí entenderlo de cierta manera. Hoy en día ya no, pues si un viejo hoy en día te responde esa weá y un loco, no sé, en Santiago, en Puerto Montt, no, pues no responde, si no estamos... No, pues el tío muy probablemente se va detenido y las funas de la gente o en las redes sociales, y le queman la casa y le rompen todo, ¿sí? Oye, qué fuerte está el tema de las redes sociales hoy día. Las funas están a la orden del día. Mira, sí, es que hay que tener cuidado porque, como digo, las casa redes sociales... de lobo. Sí, hay casa de lobo. O sea, basta con que ni siquiera eso, que te hacen una acusación, da lo mismo incluso si es verdad o mentira y te pueden trolear. Que trolear eso es lo más liviano. Te hacen mierda. Te pueden ir, van a tu casa, como tú bien dices, te pueden incluso golpear, te pueden... Mira mi chala, ¿cómo se llama esta babucha? ¿Cómo se llama? Cacha, se abrió. Oh, maldición, mandé un prendo. Fuck. Se abrió. Bueno, perdón por la intromisión, madre. Me recuerdo un antiartefacto de Nicanor Parra que tenía una de esas, pero adentro había un mensaje que decía, mensaje en una charla, levántate viejo y anda. Bueno, Parra es genial. Oye, a todo esto falleció a principios de este año, en enero. Sí. Se falleció a los 103 años nada más ni nada menos. Y los hijos estaban peleando la fortuna y los textos, y creo que uno había vendido por ahí mulamente unos textos inéditos del pobre viejo, man. Pero bueno, los buitres de siempre. Sí. Me da vergüenza si mi padre, un gran poeta, andar mendigando y vendiendo así de manera ilegal en el mercado negro su obra, como que no lo encontré un poco flaite. Harto en realidad. Sí, bueno, sí. Aunque él salió a desmentirlo, el hijo de Nicanor Parra, se está refiriendo al Barraco, a Juan de Dios Parra. Y él decía que no, que en realidad lo vendió, pero quería recuperarlo. ¿Tú le creí? No sé, porque no lo conozco. Por ahí, no por eso, sí. Por eso te digo yo, si el río suena es porque piedras trae, quizás mitad y mitad. ¿Quién sabe, como digo? Turbio la cuestión, por decirlo menos. Oye, Mayr, llevamos 1:25, ¿qué dice? ¿Seguimos alargando el chicle o le damos un cierre? Y seguimos bebiendo fuera de cámara.
Yo creo que por ahora podríamos darle a eso sí, podemos darle un cierre porque ya vamos acercándonos a la hora y media. Sí. Exacto, es verdad, yo creo que yo me siento... Yo dije, me quería explicar porque no habíamos grabado en harto tiempo, pero si nos lanzamos a grabar 2 horas va a ser una sobredosis de lo que habita en la sombra. Y aun, por mucho que no... Una sobredosis. Exacto, y por mucho que no nos idolatren, entre comillas, nuestros bunkerianos, ellos también se van a Qué cansar. egocéntrico. Se van a cansar también. Oye, tengo un mensaje que tengo que... Mira, menos mal que me acordé, Maverick. Tú me hiciste un comentario y me acordé de alguien que nos pidió un saludo. A ver, aprovecho de saludar especial invitación por su video. Solicito por favor enviar un saludo en su próximo video. Soy... A ver... Tienen así con su ambiente genial, sonidos de copa. De ese usuario, ¿cierto? Sí, déjame decir que me había enviado otro mensaje. Es que había pedido saludos, pero con mucho ahínco, ¿cachai? Entonces dije, yo le respondí y le dije, sí, compadre, ¿verdad? Me comprometo. Por buena onda, pues sí, porque si los pidió así tan, ¿cachai? Entonces hagámoslo porque no cuesta Sí, nada complacerlo. exacto. No, sí, por eso Sí. digo yo, menos mal que me acordé por algo que tú me dijiste, me llegó. Pues. Chuta, menos mal. No, porque Sí. de verdad no hay nada más malo que uno se prometa algo y no cumpla. Sí, y algo, por eso. Sobre todo cuando es algo sencillo. Sí. Sí, mira, ya. ¿Cómo se llama el usuario? O nuestro ya bunkeriano. Ya. Léelo tú, para que... Ya, se llama Oscar 2013. Sí. Ya, él dice: aprovechando de saludarlos y expresarles mis felicitaciones por sus videos, solicito por favor me pudieran enviar saludos en su próximo video. Soy un fiel seguidor suyo y fielmente les envío mensajes en fechas como estas, pidiendo sus videos en Noche de San Sebastián. Perdón, San Juan. Ja, 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 ja. Oh, man, nos vacila. Sí, siempre atento a sus actividades. Son casi como el antiguo programa Lo que cuenta el viento, escuchados en mi familia por chicos y grandes. Espero sigan así, no escuchen los malos comentarios y no decaigan. Sigan así excelentes programas como hasta el día de hoy lo han hecho, aparte de que sus voces ya se han transformado en míticas. La nueva generación del misterio y narraciones misteriosas que mucha gente pudo haber vivido está de más decirles. Que sería un gusto conocerlos en persona, pero sé que cuidan su anonimato. Ánimo, fuerza, sigan así con su ambientación genial. Sonidos de copas comilona y gasolina bunkerianos son originales. No como dice Maverick, como el cochino de Salfate. Ja, 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 ja. Saludos y nuevamente gracias por todo lo que nos entregan. Muy atentamente, Oscar Contreras, o en Facebook, Omega Contreras de la Comuna del Bosque de Santiago de Chile. Oye, gracias Oscar Contreras, loco, un saludo para ti. Saludos, Oscar. Y caíste en mi carta trampa porque leíste la parte que, voy a citar, como dice Maverick, como el cochino de Salfate, jajaja, saludos. Sí, bueno. Te citó, Sí, es que es verdad, hay que ser fiel, había que leerlo. Oye, de verdad, muchos saludos, de verdad. Agradezco tu admiración que nos muestra hacia nosotros, Oscar Contreras, Oscar 2013. Sí. Un grande saludo para ti allá en la Comuna del Bosque, Santiago de Chile. Nosotros vamos a seguir grabando, no sé si tan constantemente como antes, porque tenemos igual actividades que hacer personales, pero vamos a seguir con lo que habita las sombras. Sí, así que saludos, Oscar, y gracias por la buena onda y la buena vibra. A ver, es que creo que alguien había enviado también. Lo que pasa es que ¿cuántos son varios? O sea, bueno, muchos no son miles bunkerias. No, el problema es el siguiente. Que como por ejemplo, envían un mensaje, ponte tú, hace 2 semanas, ¿cachai? No, pues perdón, envían un mensaje en el mes pasado, ¿sí? Y pasa un mes para que grabemos, entonces se va perdiendo porque se va sepultando con los otros mensajes, ¿cachai? Esa es la cuestión. Aprovechemos este último trago del programa para mandar unos saludos más a estos mensajes, a ver si pueden encontrarlos en el email del... Eso, quiero ver porque aquí hay un mensaje, a ver. Expliquémonos de una vez por todas. Sí, a ver, inicio, información. ¿Dónde están aquí los mensajes? Estadísticas, crear grupos. Me quieren... Cacha, si la cuestión es bandeja de entrada aquí. A ver. Tiene que estar por aquí. Estimados, he estado escuchando algunos de vuestros podcasts. Hay uno que me llamó profundamente la atención. Soy de Temuco, un avistamiento de 2 humanoides. Sí, no, ese no. ¿No recuerdas cuál es el nombre? Manda un saludo a él. Ya. Es para Erwin Acuña. Un saludo. Hola, soy de Cabrero y la verdad que desde el sábado que por casualidad llegué a su página de YouTube. Me encantó todos los temas
y me gustó que han nombrado como 3 veces Cabrero y Monte Águila. Me gustaría saber dónde están esos lugares para poder ir, ya que me gustan esos temas. Yo de varias historias de acá, pero esas que han nombrado no las sabía. Bueno, Sí. Ya, pero igual buena onda. Saludos para Erwin. Saludos, aquí estamos, ya lo enviamos para Omega Contreras. Saludos para Mauricio de la Torre Sanzana, que nos envía ahí fíjate que una foto de César Parra ahí. porque está haciendo un podcast. Ah, Dile el saludo más para él. para Jerónima Monroe. Saludos para Ricardo Enríquez, dice. Enríquez. Mira, tu tocayo. No lo digas. Borra eso. Sí. Saludos para. No lo digas. Ya. No lo digas, porque quiero borrar. Ya, saludos para Lucho Ruiz. Saludos para Jeremy Navarro Nostroza. Y ahí hice el último. Y saludos para Sebastián Ignacio Pérez. Ya. Y ahora, en los que escribieron ahora, lo último para ir cerrando. Saludos para Sebastián Rodríguez. Para Matías Espinosa. Maximiliano Pérez Ávila. Para Japorochi Samakain Senin. Y para Sosi SMS, ¿ya? Saludos, Bonnie en general. Saludos y buena onda para toda la gente que nos escucha, que nos deja su comentario con buenas vibras también en YouTube, en la caja de comentarios. Y eso, esperemos que el programa le haya gustado. Tuvo un poquitito de cosas de la índole paranormal, esotérica, metafísica, circunvirúmica. Y eso. Trataremos de grabar próximamente. Yo creo que me termino de leer el libro 2 semanas más, 1 semana y media más. Y me gustaría hacer un programa con hartos temas de ese, no exclusivo, pero sí con hartos temas de ese libro. ¿Cachai? Del de James Hayward. Sí, ahí está. Los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Y después se viene el programa de ese, Segunda Guerra Mundial, Armas Secretas. Porque después voy a pasar a ese. Lo que pasa es que es más grande, me incomoda andar leyendo, Es que muy grande pesado. el libro, sí, Ese es para leerlo como acá en la casa, ¿cachai? Sí. En cambio, el otro lo puedo andar teniendo en la mochila, ¿cachai? Como dije, un iPad es más cómodo que ese libraco. Sí, pero es que no me gusta leer digitalmente. Yo podía leer el iPad, sí, pero lo encuentro tan frío, ¿dónde está Sí, corriendo? sí, es verdad. Yo soy de papel. No, yo también. El papel tiene algo muy romántico, así. Sí, con sentir el olor al libro, la Sí. textura, ¿cachai? La hoja, Ahí. ponerle el marcapaso, el marcapaso, el marcahoja, el marcapaso, y el libro tiene un infarto. Sí, ¿Cachai? Yo soy de la vieja escuela. sí. Por eso, ¿cachai? Así que, Maverick, palabras para el cierre. Exacto. Hoy les agradezco yo personalmente, y bueno, también de parte de Kurnox, que nos estén esperando, porque no tendremos 6 millones o 10 millones de seguidores o de likes, pero tenemos unos pocos munkerianos comparado con los otros, pero fieles, y yo siempre agradezco la lealtad. Gracias por todo, y ahora sí vamos a tratar de grabar más programas, más capítulos, y voy a tratar de subir esos capítulos que me ha dicho Kurnox que les gusta a los munkerianos. Sí, pues, en los comentarios digo, debería subir más, leer más narraciones Sí. del libro de este señor... Frixeo, y sí, Salvador Frixedo. tengo algunas historias también por ahí, pero tengo que desbloquearlas primero para poder empezar a narrarlas. ¿Sí? Así que, no, de verdad les agradezco a todos ustedes que nos hayan estado esperando. Ojalá disfruten este especial programa de más de 1 hora y media. Sí. Eso, comparto lo que dice Maverick. Esperemos que los podamos acompañar en un día de la semana, cuando estén ahí trabajando, haciendo sus cosas. Y eso, gracias por seguirnos, por esperar. Y siempre generalmente leemos los comentarios en YouTube, algunos respondemos, otros no, pero estamos atentos a sus sugerencias, comentarios y buena onda. Así que desde el búnker se despide Cronox. Se despide Mavericks. Hasta el próximo programa.